venceremos. Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, sí venceremos. Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos con un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa de mucho interés, pero antes vamos a elevar una oración al Todopoderoso por nuestros amigos, por nuestros televidentes, por las familias, por aquellos que están allí enfermos, por los hermanos del Centro de Rehabilitación Rafael Hombres. Vamos a orar al Todopoderoso para que Él, como siempre, tome la rienda de nuestro planeta, para que Él sea el que rija los cielos y la tierra. Oremos. Amado Padre, gracias por este primer día de la semana. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de estar aquí para presentar tu palabra, para enseñar tu verdad, para decirle al mundo que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos dirige. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por darnos el privilegio de predicar tu palabra y de enseñar tu verdad. Tú, Señor, nos hace discípulos para que seamos personas que enseñemos y edifiquemos a aquellos que todavía andan en tinieblas. Permítenos siempre adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, amables televidentes, hoy tenemos un programa interesantísimo. El título del programa es, ahí está en pantalla, el título del programa de hoy, que usted va a entender todo lo que Dios ha hecho y hará y seguirá haciendo por nosotros. Ahí está el título del programa, Papa buscando su gobierno de nuevo orden mundial. El papado buscando, oiga bien lo que dice el título, buscando su gobierno de nuevo orden mundial. Ya estamos en la fase de introducción de lo que será el nuevo orden mundial, el gobierno que va a dirigir el papado y que ya estamos viviendo los primeros pasos de este gobierno global. Hoy vamos a desarrollar un programa muy interesante porque el Señor desde el principio no permitió que las naciones formaran un solo grupo. Inició en la Torre de Babel con Nimrod y allí se unieron todos y todos tenían un mismo propósito, un mismo pensamiento, y el Señor descendió y dividió las lenguas, es decir, allí comienzan los idiomas en la Torre de Babel, y el Señor de ahí en adelante entonces da una orden para que cada quien se vaya a su lugar, se multiplique, se desarrolle y formen naciones. El propósito de Nimrod era hacer un ecumenismo en la Torre de Babel, que todos fueran uno. Y querían hacerse un nombre para hacerse famoso. Allí Nimrod reúne a las naciones de la época, entonces hace una gran empresa, comienza la construcción de la Torre de Babel. Entonces con esta empresa ellos estaban haciendo una unidad, estaban haciendo una unión, pero Dios miró el pensamiento de ellos y dijo: el pueblo es uno, han empezado la obra y nadie los hará desistir de lo que se han propuesto hacer. Hoy en día hay un plan macabro que lo está dirigiendo el Vaticano a través del papado. Es un plan macabro porque los tres ejes
que ellos están proponiendo para este gran pacto, para la gobernabilidad del planeta, para la gobernabilidad del nuevo orden mundial, son 3 planes que van en contra de Dios, y se lo voy a demostrar bíblicamente que estos planes del Vaticano están en contra de Dios, porque lo que buscan es invalidar la ley de Dios, invalidar los 10 mandamientos, sacar el santo sábado de Dios e imponer el domingo como día de reposo, como día de adoración. Por eso, mis hermanos, este programa hoy va a demostrar que los planes que el Vaticano está desarrollando en el mundo entero, a través de lo que se llama el ecumenismo, a través de la encíclica del Papa Laudato Si, que también versa sobre el cuidado del planeta o de la casa común, y el último pacto que se va a celebrar ahora en este año, en el mes de octubre, que es el Pacto Global Educativo. 3 ejes que el Papa ya está, pues, enfilándolo para que le apoyen para lo que será el gobierno del nuevo orden mundial. Y en este programa vamos a demostrar que estos planes que tiene el Vaticano están en contra de Dios y en contra de su ley sagrada y santa. Vamos a ver ahora con quiénes Dios hizo pacto. Hay 3 personajes que Dios hizo pacto con ellos: Noé, Abraham y Moisés. Vamos a ver qué pacto el Señor hizo con Noé después del diluvio. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Noé después del diluvio? Vamos a buscar el capítulo 9 del libro de Génesis. Capítulo 9, libro de Génesis. Aquí vemos el primer pacto con Noé. Después del diluvio, después que el diluvio duró 150 días para que volviera otra vez la tierra a su normalidad y las aguas se fueran a su lugar, Noé entonces baja del arca y hace un pacto con el Señor y el Señor con Noé. Dice así: pacto de Dios con Noé. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra, establezco mi pacto con vosotros, y no destruiré más del todo a ser viviente con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Y agregó Dios: esta será la señal del pacto que establezco con vosotros. Y aquí está, esta es la alianza que Dios hizo. Señor director, póngame la foto de Noé. Dice el Señor así: esta será la señal del pacto que establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Oiga bien, que será el pacto entre mí y la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, entonces se dejará ver mi arco iris en las nubes, y me acordaré de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. El arco iris aparecerá en las nubes, y al verlo me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente y con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta será señal del pacto que establezco entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Aquí vemos que el Señor está diciéndole a Noé que este pacto es perpetuo y que no va a destruir más el planeta con agua. El Señor promete a Noé que no iba a enviar
más diluvios a la tierra. Han llegado juicios de Dios a las ciudades, inundaciones y grandes catástrofes que han llegado a diferentes pueblos y naciones, pero no han llegado los diluvios, no ha enviado el Señor más diluvio, porque el Señor le dijo a Noé que no iba a destruir más la tierra con agua. Estamos hablando de que los juicios de Dios caen en las ciudades que Dios está haciendo su juicio, y pueda que sea con incendio, pueda que sea con inundaciones, pueda que sea con terremoto. Dios está enviando juicios a las ciudades y no son diluvio, no es diluvio. Dios está enviando juicios y utilizando la naturaleza, que es la que obedece al Señor, porque el hombre está en una rebeldía tan grande contra Dios que ni siquiera le anuncia a su prójimo de los eventos que están por ocurrir. Se quedan callados, no le dicen nada de los grandes eventos que Satanás también va a levantar, grandes catástrofes que Satanás va a levantar para que se acuse a Dios de ellas. Es decir, vienen eventos naturales que no son levantados por Dios, que lo va a levantar Satanás. Por eso, mis hermanos, tenemos que conocer qué es lo que Dios permite, qué es lo que Dios envía. Dios envía juicios a las naciones. Satanás envía destrucciones. Satanás envía catástrofe para que acusen a Dios. Eso tenemos que estar claro. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que vino a salvarnos, un Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Pero el diablo también tiene sus planes macabros, como ese de Laudato Si, el ecumenismo y el pacto educativo global. Esos tres planes no vienen de mano de Dios. Dios no nos envía a nosotros a aliarnos a las naciones para hacer ecumenismo. No hay un mandato de Dios para que nos unamos en yugo desigual. Vamos a leer ahora en el capítulo 15 de Génesis. Vamos a ver con quién el Señor también hizo otro pacto, pero no lo mandó a que se reuniera, a que se uniera a las naciones. No, Dios no nos manda a unirnos a las naciones ni a las iglesias. Nosotros tenemos un pastor, se llama Cristo Jesús, y Él no necesita hacer alianzas porque Él es todopoderoso. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Él viene a buscarnos, Él viene a redimirnos del pecado y lo estamos esperando en gloria y majestad. Viene con millares y millares de ángeles que vienen acompañando a Cristo Jesús. Viene la Trinidad, viene el gobierno celestial a buscar a sus hijos. No necesitamos hacer alianzas con iglesias, con gobiernos, con sociedades. No necesitamos hacer alianzas para destituir el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No estamos dispuestos a hacer alianzas para que se derogue el cuarto mandamiento de la ley de Dios. No estamos de acuerdo que el domingo se imponga como un decreto para que de manera obligatoria la gente tenga que hacer adoración o culto el domingo, porque Dios no nos forza. Dios quiere que todo lo que hagamos para Él sea de manera voluntaria y por amor. Dios no nos obliga a que los adoremos de manera obligatoria. Nuestro Dios es un Dios que nos da libre albedrío para que usted decida en su conciencia a quién va a adorar,
¿A Dios o al hombre? ¿A quién quiere usted adorar? ¿Al que lo va a salvar o al que lo va a destruir? Satanás destruye, el diablo destruye, Dios es amor y salvación. Por eso su nombre es Jehová, que significa Dios salva. Jehová significa Dios salva, y salva Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres en una unidad nos salvan y nos dan la oportunidad de vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Por eso en este programa siempre vamos a defender la verdad, porque este es un programa que Dios lo dirige Él. Aquí no hay hombres dirigiendo, esto lo dirige el Espíritu Santo. Este es un programa para Dios, no es para los hombres. Pero como no es para los hombres, es para Dios, Dios nos manda a decirle a los hombres que tienen que hilar fino y que deben escoger el camino que Él te eligió. No el camino que te están eligiendo. No es la vía que te están eligiendo los hombres, entre comillas, para decir que adoran a Dios y que lo siguen, pero con un mandato de Satanás que está detrás del telón. Él es que está dirigiendo todo esto, mis hermanos. Satanás está detrás del telón, dirigiendo todo lo que estamos viendo hoy. Es una lucha espiritual. La batalla es en las potestades de los cielos. Cristo Jesús y Satanás están combatiendo por cada uno de nosotros. Usted póngase del lado derecho, póngase del lado que el Señor quiere, como se sentó el Señor Jesús a la diestra del Padre. Mis hermanos, vamos a ver cuál fue el pacto que el Señor hizo con el patriarca Abraham. Vamos a verlo, señor director. El pacto con Abraham, cuando se puso el sol y oscureció, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. En aquel día el Señor concertó un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los ceneos, los sereneos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jabuseos. El Señor hizo un pacto con Abraham, pero no le dijo que se uniera a esas naciones inicuas, naciones que estaban en contra del pueblo de Dios. Dios no le da esta orden a Abraham para que haga alianzas con ellos y ecumenismo. Dios no invita a Abraham a que haga ecumenismo con esas naciones. Dios después le dice a Moisés y a Josué que esas naciones tienen que ser destruidas para que puedan entonces lograr entrar a la tierra de Canaán. Por cada una de esas naciones, Dios peleó por su pueblo. Dios estaba delante peleando por ellos y destruyendo naciones inicuas, naciones rebeldes, que Dios la destruyó en su paso hacia Canaán. Entonces, aquí vemos que todavía Dios no le ha especificado ni a Noé ni a Abraham que hagan pacto de ecumenismo con esas naciones, ni con las religiones que tenían ellos, porque eran religiones paganas que adoraban todo tipo de imagen y que hacían muchísimos sacrificios hasta humanos. Mis hermanos, tenemos que entender qué es lo que Dios nos está diciendo y nos está hablando. Este evangelio no puede ser predicado por emoción. Este evangelio tiene que ser predicado en un así dice Jehová, a través de su palabra, no a través de lo que yo diga, sino de lo que dice aquí, en la Biblia, palabra de Dios. Aquí es que está el contenido de lo que Dios desea para sus hijos. Este pacto de Dios con Abraham fue donde Dios formalizó la familia. Con la familia de Abraham, que no tenía hijos,
pero que tuvo un primer hijo, Ismael, con Agar. Pero que Dios le dijo, ese no es el hijo de la promesa, el hijo de la promesa te lo voy a dar yo. Y Saraí, que es Sara, va a tener un hijo aún en su vejez. Y ella se sonrió. Y por eso Isaac significa él sonrió o ella sonrió. Mis hermanos, tenemos que estar claros dónde Dios nos invita a tener alianza con las naciones, dónde Dios nos invita a tener alianza con las iglesias, donde Dios nos invita a tener alianza por el medio ambiente para cuidar la casa común. Cuando Dios dice en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis que Él va a destruir el planeta, Dios va a destruir el planeta. En el capítulo 20 de Apocalipsis, Él dice que el planeta será un lago de fuego. Entonces, ¿qué es lo que procuramos? Aliarnos a los hombres para que nosotros estemos bien y en paz con los hombres. La paz solamente la da Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahí están buscando una falsa paz a través del papado. El papa es el agente número 1, cabeza visible, que anda buscando la paz entre las naciones, pero con la finalidad de que le apoyen en el proyecto del gobierno del nuevo orden mundial, buscando un apoyo de las naciones y los presidentes. Por eso son esas grandes cumbres que se dan, cumbres donde van a beber y a gozar para hacer una alianza en secreto que Dios la conoce. Dios conoce sus pensamientos, porque la palabra de Dios discierne y entra hasta los tuétanos. Por eso el Señor nos habla a través de su Santo Espíritu. Nosotros tenemos que hablar y predicar y enseñar de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, mis hermanos. Este es un proyecto que el Señor no lo aprueba. Ese proyecto del Vaticano no está aprobado por Dios. Es un plan del diablo, de Satanás, usando a las naciones, usando a la sociedad civil, usando a los hombres, usando la religión. ¿Para qué? Para engañarlos. Eso es lo que están haciendo con este proyecto que está llevando a cabo el Vaticano a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque el Papa es presidente del Vaticano y él es sumo pontífice de la Iglesia Romana. Es decir, tiene 2 cargos que no lo tiene ni siquiera el presidente de Estados Unidos. El Papa ocupa 2 puestos mundiales. Oiga bien, presidente mundial del Vaticano, porque tiene embajadores en el mundo entero. También él es sumo pontífice, un cargo o un honor que solamente lo llevaba el César de Roma. Es decir, que vemos que entonces el candidato que se está perfilando para tomar las riendas de lo que será la dictadura, porque no es un gobierno democrático ni republicano, es un gobierno socialista. Eso es lo que el Papa está planteando con todas las reuniones y con todos los planes y proyectos. Él se define como un socialista. Y entonces, ¿qué van a hacer con este gobierno socialista? Es apropiar todas las propiedades del hombre. Así como hizo la Inquisición católica también, que apropió todas las propiedades de los tal herejes, de los llamados herejes, que no eran más que personas que estaban en la verdad y que eran opositores a los planes del diablo, fueron llamados herejes y se les confiscó y se les quitan todos los bienes por orden del Vaticano, que era que estaba detrás de la gran Inquisición diabólica y asesina. Millones de personas murieron en manos de la Iglesia Católica con la Inquisición romana y hoy quieren limpiarse como Pilato. Pero no, Dios conoce sus hechos porque dice que sus pecados
se han amontonado hasta el cielo. Y Dios lo está escribiendo eso. Dios tiene también su expediente para cada uno de nosotros. No hay expedientes sueltos. Dios tiene un expediente exacto y que dice qué hicimos, qué no hicimos, en qué andábamos, en qué no andábamos. Dios tiene ese expediente y el Señor nos va a pedir cuenta porque su juicio viene. Entonces vemos que no hay ahí ningún indicativo de que Abraham tenía que aliarse a las naciones, a las iglesias y a las personas de su entorno, sino que lo sacó de ahí, de Ur de los Caldeos, que era una nación idólatra. Como decimos hoy, Dios lo sacó de Babilonia. Dios sacó a Abraham de Babilonia porque ahí se fundó Babilonia. Donde Abraham vivía, ahí se fundó Babilonia. Y Dios sacó a Abraham de Babilonia. Y hoy te dice a ti, salid de ella, pueblo mío. Sal de ahí, de Babilonia. Sal de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de las que están aliadas, que también están igual que Roma. Porque las iglesias hoy han hecho un pacto de ecumenismo con el Vaticano y todas están amarradas ya por el papado. Todas las iglesias evangélicas ya pertenecen al grupo del Vaticano. Por eso dice que ella es la gran ramera. Ella es la madre de las rameras. Es decir, que también tiene hijas prostitutas que están aliadas a Roma. Las iglesias que han hecho alianza y que están apoyando al papado en el día del domingo para hacer el culto oficial, invalidando la ley de Dios del sábado, echándolo por tierra, esas iglesias ya forman parte de la apostasía de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Las iglesias evangélicas andan y están en apostasía porque han negado la ley de Dios, porque han invalidado el pacto sempiterno. Por eso lo dice el libro de Isaías capítulo 24. Léalo para que usted vea lo que dice el Señor a través del profeta Isaías. Han invalidado mi pacto eterno, sempiterno, lo han invalidado. Y Dios se la va a cobrar, porque nuestro Dios es un Dios justo, y por eso le seguimos, y por eso enseñamos y predicamos su palabra y su verdad. Vamos a ver ahora con quién más el Señor hizo otro pacto. Fueron muchos, pero le estoy mencionando 3 patriarcas. Vamos a ver el pacto que el Señor hizo con Moisés. Vámonos al capítulo 31 del libro de Éxodo. Vamos a ver si este pacto que el Señor hizo con Moisés es un pacto inválido. Si Dios lo que hace viene y lo borra y lo tira y lo pisotea. Dios dice, yo soy Jehová y no cambio. Yo soy Jehová y no cambio. Por eso vosotros no habéis sido destruidos o consumidos. Leemos el capítulo 31 del libro de Éxodo, el pacto que el Señor hizo con Moisés. Leemos del capítulo 31, verso 12 en adelante. Dice el Señor, el sábado, pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir la palabra perpetua? Que no tiene fin, que no se termina. El pacto que Dios hace es perpetuo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y existe y existirá por la eternidad. Dios no tiene comienzo ni tiene fin. Por eso, mis hermanos, los pactos que el Señor hace son perpetuos. Leemos en el capítulo 31, verso 12 en adelante, el sábado, pacto perpetuo. Además, el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre vosotros, y yo por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. ¿Qué puso el Señor en el sábado? Una santificación, y la puso allá en el libro de Génesis, capítulo 2. Ahí el Señor pone su bendición, y ahí pone el Señor también la separación de un día santo, apartado y bendito,
Dios lo hace desde el principio. Entonces Dios no se devuelve, Dios no cambia, Dios no es hombre para mentir. Y dice la palabra de Dios, verso 14, por eso guardar el sábado porque es santo para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él debe ser exterminado de su pueblo. 6 días trabajarás, pero el 7º día es sábado de completo reposo, consagrado al Señor. Todo el que haga algún trabajo en el sábado morirá. Guardarán pues el sábado los israelitas, celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo. Es señal para siempre entre los israelitas y yo, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. El Señor descansa el sábado. El Señor se reúne con su pueblo el sábado. No es verdad que el Señor abolió el sábado, porque si el Señor entonces permite que el hombre quiera abolirle su ley, entonces estamos siguiendo un Dios que no es confiable. Si Dios no tiene una ley para regirnos, entonces Dios no es confiable, porque Dios no es hombre. Dios no es hombre. Por eso tenemos que entender que lo que Dios nos dice es perpetuo. En el libro de Isaías, capítulo 66, los versos 22 y 23, dice que de mes en mes y de sábado en sábado adoraremos al Señor, aún allá en la tierra nueva, allá en la ciudad celestial. Allá adoraremos al Señor el sábado. No dice del domingo. La Biblia no especifica la palabra domingo en ninguna parte. El primer día de la semana que las mujeres fueron al sepulcro, no se puede tener como un día de culto oficial porque Cristo no lo estableció, pero tampoco los apóstoles. Y Dios tampoco ha dado la orden para que se establezca un pacto donde usted va a hacerle al Señor un culto en honor a la resurrección. ¿Quién ha dicho? Cristo murió por nosotros para darnos la oportunidad de la salvación y Él logró esa corona para ti y para mí. Cristo muere para poder pagar por el pecado con su sangre lo que teníamos que pagar, una deuda. Teníamos una deuda con el pecado y Cristo vino y la pagó por ti y por mí. Pero no venga con libertinaje, no venga con libertinaje. No creas que el Señor te está diciendo que ya porque te otorgó la salvación, tú dices, estoy salvo por gracias. No, mis hermanos, no es tan simple y tan sencillo. Dios todavía tiene regla de juego. Dios todavía pone sus reglas. No crea usted que Dios se hace desentendido y da la espalda. No, Dios está ahí para enfrentarnos. Dice que la piedra de tropiezo ahora para los cristianos y para el mundo será el sábado. Cuando las iglesias de manera ya oficial invaliden el 4º mandamiento de la ley de Dios del sábado, lo invaliden para poner en su lugar el domingo como día de culto oficial, donde no hay bendición, oiga bien, donde no hay santificación, porque el domingo no lo tiene por ningún lado, dice primer día de la semana. Primer día de la semana, pero no está hablando de otras especificaciones, no habla de otras especificaciones, habla del primer día de la semana, mi hermano. No está hablando de que ese día el Señor lo santificó, que el Señor lo bendijo, no hay nada de eso, Le pago lo que sea, pídame lo que usted quiera y búsqueme que el domingo tiene santificación. Búsquemelo en la Biblia, demuéstremelo que el domingo es santo, que el domingo fue apartado por Dios y bendecido. Búsquemelo, el domingo. No hay ninguna especificación. Ese es un mandato de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa es la marca del papado y ellos lo asumen porque ellos dicen, esa es nuestra marca de autoridad. El domingo es la marca de la bestia. Ese es lo que nosotros, Dios nos ha revelado. Eso es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. A lo que creemos, guardamos y seguimos su palabra. Íntegra, íntegra. Nada de dejar nada fuera. Ni una tilde, ni una jota. No lo deje, no la haga.
no le quite, no le ponga. Dios te lo advierte. No desafíes nunca a Dios. Tú no eres cristiano si desafías a Dios. Tú no eres cristiano porque nosotros fuimos creados para obedecer. El que está en rebeldía contra Dios es del diablo. El que está en contra de la palabra de Dios es del diablo. El que fracciona la palabra de Dios es del diablo. El que saca los mandamientos de la ley de Dios es del diablo. No está con Dios, profesa, no confesa. Profesa, oiga bien, profesa ser cristiano, pero no lo es. Así es que, mis hermanos, este pacto que el Señor hizo con Moisés para que le enseñara a su pueblo y el pueblo de Dios enseñarle al mundo como una escuela, nosotros constituidos como maestros para enseñar la verdad pura de la palabra de Dios, no fraccionada, como dicen muchos, no fraccionamos. Estamos diciendo lo que el Señor nos dice, por eso la Biblia no se contradice. Lo que tú encuentras en Génesis, lo puedes encontrar en Apocalipsis. Sí, mi hermano, ¿por qué? Porque la Biblia no se contradice y tampoco Dios se contradice. El Espíritu Santo es puro y tampoco se contradice. Por eso, mis hermanos, cuando usted quiera cotejar el mensaje, está equivocado. Dios no acepta que tú acotejes. Cuando Dios te dice amonesta, amonesta, y no le dé mente a eso, porque Dios se encargará de esa persona cuando no quiere recibir la orientación del Señor. Porque Dios es quien juzga, Dios es quien llama, Dios es quien comisiona cuando estamos en la verdad de su palabra. Oiga bien, mi hermano, la verdad de su palabra. Porque yo no puedo venir aquí a sentarme a hablar cosas que me halaguen o que yo lo halague a ustedes. Yo no estoy para complacerlos. No, mis hermanos, yo complazco a Dios. Yo no estoy para complacer a mis hermanos. Yo estoy aquí para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él me envía a dar este mensaje y a predicarlo. Al pan, pan y al vino, vino. Caiga quien caiga. Quien se encarga de lo demás es Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la potestad que yo tengo para salvarlo a usted? ¿Cuál es la potestad que yo tengo para salvarlo a usted? Solamente Cristo Jesús lo puede salvar a usted. Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver estos tres proyectos del Vaticano. Número 1, ecumenismo, unión de todas las iglesias en un solo credo, porque todos van a ser católicos. Ellos no lo saben, pero los cristianos que se están uniendo a la iglesia católica en el pacto este del ecumenismo, al final van a tener que hacer misa, porque van a desaparecer como iglesia. ¿Por qué? Porque habrá un solo credo. ¿Y quién es el que tiene credo? El único que tiene credo es la iglesia católica. Los evangélicos no tienen credo, pero sí tienen cultos, pero ellos van a tener que hacer credo. Van a tener que aliarse a la iglesia católica y van a tener que hacer su misa, para que lo sepa. Pero ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque el diablo lo tiene durmiendo. El otro proyecto en el que el Papa quiere unir a los presidentes y a las naciones es el proyecto ese de Laudato Si. Salvemos la casa común. ¿Quién ha dicho que Dios quiere salvar casa común? Dios no quiere salvar ninguna casa común. Usted puede controlar lo que usted quiera, el cambio climático, las emisiones. Usted puede hacer lo que usted quiera con planes humanos, pero Dios dice en su palabra, capítulo 11, verso 18, Apocalipsis, dice que se han airado las naciones y ha llegado su ira, pero el Señor dice que viene a pagar a los que han hecho bien al planeta. Pero viene a destruir a los que han destruido el planeta. Eso lo dice Apocalipsis 11, 18. En el capítulo 20 de Apocalipsis, el Señor entonces emite su última sentencia después del juicio. Su última sentencia es lago de fuego para el planeta. Es decir, el planeta será un lago de fuego. ¿Y de qué usted me está hablando, Papa? Me está hablando de Laudato Si, que hay que preservar, que hay que conservar, que hay que tirar menos emisiones. Esa es una trampa del diablo para engañar a los incautos, para engañar a aquellos que no tienen dos dedos de frente, que no han entendido porque no se dejan guiar del Espíritu Santo, sino que ellos son muy autosuficientes, pero no es así,
porque quien capacita y quien da inteligencia y sabiduría es el Espíritu Santo. Si usted no lo tiene con usted, porque no obedece su palabra, porque no hace la voluntad de Dios, porque no obedece sus mandamientos, entonces usted no puede tener el Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo también tiene sus requisitos para él poder morar en usted. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Claro, Dios lo dice, somos templo del Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo anda mi templo, qué estoy haciendo, qué estoy obedeciendo para que Él venga a morar en mí. No, mis hermanos, el Espíritu Santo sin ley, si yo lo que hago es negar la ley, negarla, entonces yo le pregunto, ¿el Espíritu Santo no tiene ley cuando fue el dedo del Espíritu que escribió la ley en el Sinaí? El dedo del Espíritu de Dios escribió la ley en el Sinaí. Entonces, ese Espíritu no tiene requisito para él poder morar en usted. Sí, tiene requisito. El otro proyecto del Vaticano, el último que lo van a firmar este año ya para amarrar a todas las naciones de la tierra, es el Pacto Global Educativo. Un pacto diabólico, un pacto que tiene que ver que a sus hijos lo van a secuestrar en las escuelas. Sus hijos van a ser secuestrados en los colegios. Un pacto donde vienen las instrucciones de la educación jesuitas, porque el Papa es jesuita y todo lo que dirigen el Vaticano son jesuitas. Entonces, la educación que ellos van a implementar es una educación que viene basada en ¿qué? En lo que ellos han estado enseñando por mucho tiempo. Están enseñando la evolución. Y en la evolución Dios no pinta nada. Porque dice que venimos del mono, porque venimos de una explosión, de un Big Bang. Eso es lo que enseña hoy la educación jesuita, y las iglesias y las escuelas y los colegios también están corroborando con eso. Han sacado la palabra de Dios de las iglesias, de las escuelas. Hoy la palabra de Dios no puede entrar a un centro educativo. ¿Por qué? Porque hay una prohibición del diablo. Porque el diablo no le interesa que usted se capacite en lo que es la palabra de Dios y tenga conocimiento de ella. Por eso, mis hermanos, este pacto global es un pacto diabólico. Le van a secuestrar sus hijos, le van a poner una lactó en las manos. Ellos sabrán, y el maestro que lo está instruyendo, lo que van a hacer. El padre no podrá hablarle de nada que tenga que ver con educación cívica o moral. ¿Por qué? Porque ellos van a ser moldeados al sistema. Van a ser moldeados al sistema. Por eso la educación va a caer en manos del diablo. Y también esa reunión que el Papa tiene este año en noviembre con los jóvenes del planeta, donde lo va a reunir para hablarle de la economía de Francisco. Oiga bien, la economía de Francisco. ¿Y cuándo el Papa ha tenido economía? La economía es de Dios. Todo lo que se produce en el planeta es Dios que lo proporciona. Todo lo que surge en el planeta está en las manos de Dios. Él es el soberano, Él es el que dirige los cielos y la tierra. Pero los hombres hasta eso se lo han secuestrado a Dios. Así que, mis hermanos, abra los ojos. No es que yo soy religioso, no, que yo soy evangélico. No, no. Venga aquí a la Biblia, venga aquí, estúdiela, escudriñela. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Déjese de estar siguiendo a los dirigentes. Déjese de estar creyendo en ellos. Nos están engañando y nos llevan al despeñadero. Nos llevan a la gran catástrofe que traerá cuando se promulgue la ley dominical como día oficial de culto el domingo. Va a traer la desgracia a la tierra. En Estados Unidos habrá una gran ruina. Estados Unidos caerá en una gran ruina cuando ellos, como medio utilizado por el papado para promulgar la ley dominical, porque el papado no lo puede hacer él, tiene que hacerlo a través de una nación, y la nación escogida por el papado para lanzar el proyecto de la ley dominical a todos los países del mundo es Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la nación escogida por el diablo, una nación que nació de las manos de Dios, una nación que separa la iglesia y el Estado
y que no se quería nada con iglesia. Iglesia y Estado separados, pero hoy están en matrimonio. Hoy está dirigiendo todo el Vaticano. El Papa viene a la ONU y habla y él pone allí las reglas de juego. El Papa viene y se reúne con todos los religiosos de Estados Unidos y él pone las reglas de juego. El Papa hace lo que él quiere en Estados Unidos ya. ¿Por qué? Porque ya amarró a la segunda bestia de Apocalipsis. Esta es la gran alianza que hay, mis hermanos. Pero ¿qué saben los evangélicos de eso? No saben nada. ¿Por qué? Porque no estudian profecías. Si estudiaran las profecías, entonces sí conocieran de dónde viene esta trampa. Pero como no estudian profecías, lamentablemente no creen en las profecías, entonces van a caer en las manos del papado. Van a ser atrapados por el sistema. Y Dios te dice, salid de ahí, pueblo mío. Apocalipsis capítulo 18. Salgan de ahí, salgan de ese sistema. Dios te está diciendo, salid de ahí, pueblo mío. Vamos a ver este video, mis hermanos, para que vean las alianzas que el Papa está haciendo. Estas alianzas no las está haciendo cualquiera, las está haciendo el papado. ¿Y quién es la cabeza del papado? El Papa. Vamos a verlo. En los últimos años, la Iglesia Católica ha participado activamente en una agenda repleta de eventos y actos ecuménicos, mostrando que la unidad de los cristianos es una de sus prioridades. El Papa Francisco lo ha constatado a través de algunos de sus viajes. Su encuentro histórico con el patriarca ortodoxo ruso Kirill en La Habana, su visita a la isla griega de Lesbos, donde se encontró con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, sus viajes a Armenia, Suecia, Georgia y Azerbaiyán, de marcado carácter ecuménico, así como la firma de importantes documentos hacia el camino de la unidad, muestran algunos frutos de un anhelo profundo y largamente deseado que nos recuerda cada año la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra del 18 al 25 de enero. La Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos siempre se termina en Roma, en la Basílica de San Pablo Extramuro, y el Papa se reúne con representantes de distintas iglesias, por ejemplo, con el patriarca Bartolomeos y con el representante del arzobispo de Canterbury, David Mawson. Es un mensaje siempre de ánimo para seguir en el camino de la unidad. En octubre de 2016, el Papa Francisco tuvo un encuentro con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y los primados de las provincias anglicanas, reiterando el deseo de trabajar conjuntamente en todo lo que sea posible. Esta reunión, al igual que la celebrada el día antes en la iglesia de San Gregorio Magno, recordaba el encuentro histórico en 1966 entre Pablo VI y el arzobispo anglicano Michael Ramsey, que ponía fin a las hostilidades tras la ruptura del rey Enrique VIII con Roma 4 siglos antes. El Papa señalaba la oración, el testimonio y la misión como claves inspiradoras en el camino de la unidad. Con la Iglesia Anglicana tenemos este año muchos encuentros. Uno ha sido el encuentro del Papa con el primado anglicano Justin Welby, y ha sido en el Monte Celio. Incluso el Papa señaló, este lugar es un recuerdo venerable para la Iglesia Anglicana y para la Iglesia Católica, porque de aquí San Gregorio Magno envió al monje Agustín con 40 monjes benedictinos para la evangelización del Reino Unido. Y el Papa dijo, de nuevo se repitieron los acontecimientos de Pentecostés en el descubrimiento y la evangelización. Y este es un recuerdo que tenemos los católicos y los anglicanos como un patrón a San Gregorio Magno por esto. Con motivo de la conmemoración de los 500 años de la Reforma en octubre de 2016, el Papa Francisco visitó en Suecia la Catedral Luterana de Lund para celebrar los 50 años de diálogo entre católicos y luteranos con una oración ecuménica conjunta con el obispo Munif Junan y otras personalidades de la Federación Luterana Mundial.
El Papa manifestó el deseo común de permanecer unidos en la fe en Cristo para caminar juntos por el camino de la reconciliación. Ha sido una visión positiva. En el pasado era más bien apologética, ahora en un sentido de ver todo lo positivo. Primero, tiene tres aspectos. Primero, pedir perdón por los aspectos negativos del pasado. Segundo, valorar los aspectos positivos que ha tenido la Reforma y la comunión y el diálogo con la Iglesia Católica. Y tercero, perspectiva de futuro, ir caminando hacia la unidad. Tras la oración ecuménica, el Papa Francisco y el luterano Martin Jung firmaron una declaración conjunta en la que animaban a todas las comunidades luteranas y católicas a ser valientes, creativas y alegres, y a tener esperanza ante el compromiso de la unidad. El encuentro del Papa con Munir Yunnan, que es el presidente de las conferencias evangélico-luteranas del mundo, que son 70 millones. Pues el aceptar en común este texto que han hecho en comunión es un signo de esperanza para todas las iglesias cristianas, porque también han aceptado, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Metodista, han aceptado el decreto de justificación que firmó la Iglesia Evangélica Luterana y la Iglesia Católica en 1999. La doctrina de la justificación por la fe en Cristo, firmada por católicos y luteranos en 1999, fue un paso decisivo para el acercamiento entre ambas confesiones después de siglos de ruptura tras la Reforma protestante. Esta declaración también fue firmada por el Consejo Metodista Mundial, por la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas y por la Comunión Anglicana. En Roma ha habido también dos acontecimientos de gran calado para el ecumenismo con la Iglesia Anglicana. Una, la visita por primera vez. Un papa ha ido a visitar la Iglesia de Todos los Santos allí en Roma. Con ocasión de los 50 años de diálogo entre católicos y anglicanos, el Papa Francisco visitó el 26 de febrero de 2017 la Iglesia Anglicana de Todos los Santos en Roma, al cumplirse 200 años de su construcción. Era la primera vez que un papa realizaba una visita a esta parroquia. Fue recibido por el obispo anglicano Robert Innes. Allí expresó que el camino hacia la unidad debe basarse en la humildad y en la misericordia. Fruto del encuentro es la firma de un acuerdo de hermanamiento y de colaboración en acciones solidarias y en la oración conjunta de ambas comunidades. Y después unas vísperas solemnes que ha habido en San Pedro del Vaticano y que ha presidido un arzobispo católico y un arzobispo anglicano. Y han sido unas vísperas con salmos, con el Magnífica, como parecido a las vísperas católicas, y después las palabras son palabras siempre de aliento, porque con la comunión anglicana tenemos siempre una especial relación. En su viaje a Egipto en abril de 2017, el Papa Francisco tuvo la oportunidad de encontrarse con el patriarca de los coptos, Tawadros. Hay una gran amistad, porque el Papa dice que es un hombre de Dios. Hay un eco anterior, el encuentro de Senuda III y el Papa Pablo VI. Mutuamente reconocieron que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que siempre las dos iglesias lo han creído, pero a veces había alguna incomprensión por situación de lenguaje, por el griego, el hebreo y también el árabe. Fue un momento de ilusión del camino de estas iglesias que sellaron una amistad de siglos. El diálogo interreligioso es otro ámbito en el que la Iglesia desarrolla una labor desde hace décadas, promoviendo y participando en encuentros a favor de la paz, en lo que se conoce como el Espíritu de Asís, iniciado por Juan Pablo II. El pasado viaje a Egipto dejó constancia de ello. El diálogo interreligioso se ha visto este año muy potenciado por el Papa Francisco y porque ha sido el primer Papa que ha visitado la Universidad de Al-Azhar, que es la universidad sunnita más importante de todo el mundo. En Al-Azhar había un rechazo de toda violencia, y más si en nombre de Dios. El abrazo de Al-Tayeb con el Papa fue algo esperanzador,
porque era como una alianza nueva. Los objetivos de Egipto eran tres. Una, promoción de la paz, pero en tres ambientes distintos. Primero, en la mezquita de Al-Azhar, diálogo interreligioso. Segundo, el encuentro con el patriarca y el reconocimiento común del bautismo, tanto en las dos confesiones, católica y copto-ortodoxa. Y tercero, consolidar la presencia de la Iglesia Católica en Egipto, que en Egipto son 93 millones de habitantes, unos 10 millones de coptos ortodoxos y una presencia de la Iglesia Católica de 300.000. Pero es una iglesia con una fuerte identidad. Tiene 1000 religiosas, 15 diócesis y también una presencia fuerte en la educación y en la asistencia social. Pero esta asistencia social y esta educación es abierta a todos, no abierta a los católicos solos. En estos lugares es un encuentro amistoso de católicos y de coptos ortodoxos. Para el futuro es un futuro de optimismo y de esperanza, también de paciencia y humildad. El Papa Benedicto XVI me dijo personalmente, dice, el ecumenismo es prioritario e irreversible. Y el Papa Francisco sigue espléndidamente este camino. Hola amigos y amigas. El mundo de... Bien, amables televidentes, ahí vimos todo lo que el papado está haciendo, reuniéndose con las grandes naciones para presentar su proyecto. Un proyecto de gobierno mundial, un proyecto donde el papado se quedará con la batuta. ¿Por qué? Porque ya los artistas, los científicos, los grandes religiosos, los presidentes del mundo dicen que solamente hay un hombre que califica para la candidatura de ser presidente mundial y ese hombre es el Papa. Pero yo le pregunto, ¿el Papa realmente califica para Dios? No, para Dios no. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo es en su contra. Él califica para los hombres que lo están adulando, para los hombres que están allí secundándolo, y para el diablo que lo dirige detrás del telón. Entonces, mis hermanos, nada de lo que usted está viendo, que el papado está desarrollando 3 proyectos, que uno es el ecumenismo, que ya unió a todas las iglesias, ya la amarró a todas las iglesias, ya aceptaron el domingo como día de culto, las iglesias ya lo aceptaron. Aceptaron los gobiernos también, Laudato Si, que tiene que ver con el cambio climático. Todos los presidentes del mundo se han reunido y el Papa, por sugerencia del Papa, se han reunido y ya se pusieron de acuerdo para preservar y conservar la casa común que es el planeta. Pero Dios va a preservar el planeta. Dios quiere salvarte a ti y a mí. A Dios no le interesa el planeta. Y el último pacto, el más diabólico de todos, es el pacto educativo, donde ya la familia y sus hijos van a estar en las manos del papado a través de la educación. Esos 3 pactos están en contra de Dios, por la manera en que lo están haciendo. No se le debe enseñar nada de Dios en las escuelas a los niños porque le han prohibido hasta la Biblia. El planeta está sucumbiendo por culpa de que nosotros lo hemos destruido. Los hombres hemos destruido el planeta, que Dios lo hizo perfecto. Y el ecumenismo, las iglesias evangélicas y todas las iglesias hacen una gran alianza con el papado para obedecer que el domingo sea día de culto. Así es que, mis hermanos, el próximo domingo seguiremos con estos temas que no pueden salir del aire porque son temas que nos llevan a conocer al diablo, que nos llevan a conocer lo que están haciendo detrás del telón. Dios quiere que tú abras los ojos. Tú no puedes ser un cristiano simplemente, gloria a Dios y aleluya y amén. No, Dios dice que tú tienes que tener conocimiento y entendimiento de su palabra, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hasta el próximo domingo estaremos aquí en esta tribuna, donde el Espíritu Santo seguirá manifestándose porque Él es el comandante. Que Dios
les bendiga. Hasta el próximo domingo. En todas partes un solo canal. Telecontacto. La nueva era de la televisión.